jugar en segunda división pues les costó aceptarlo como al Villarreal, que vino como al club, como al pueblo, ¿no? Que viene de jugar contra el Manchester City y al año siguiente jugar contra el Guadalajara, con todos mis respetos. Y ya empieza el año, no me dicen nada de renovar, no me dicen nada, y a mí eso me tenía cabezón, y a mí eso me hizo daño. 10, 11, 12 años en la élite, entre primera y segunda división, pues no es fácil. Y bueno, salió la opción esta de Villarreal, y ya el primer año de juveniles ya me fui para Castellón, donde bueno, pues ahí empezó un poquito ya lo que viene siendo mi carrera, ¿no? Y ascendemos a segunda división y bueno, ahí pues nos cambia la vida a todos. Evidentemente cuando tocas el fútbol profesional pues te cambia todo. Compartí vestuario con auténticas figuras del fútbol, Santi Cazorla, Marchena, Capdevila, Diego López, bueno, gente que ha hecho una carrera envidiable. Y fue para mí un máster, a nivel personal fue un máster porque no fue fácil. Los inicios, el aguantar la presión de Elche, el aguantar esa presión, el tener una ciudad detrás, venían de un año muy bueno, que se quedaron a las puertas de subir a Primera División, que subió Granada, y bueno, y luego lo cesaron, me acordaré, y vino Marcelino. Y bueno, es verdad que éramos dos porteros jóvenes con proyección y bueno, que podía jugar quien fuese, que lo iba a hacer bien. Y nos mete 5 el Madrid-Castilla, un equipazo, Morata, José. Está la familia Roth detrás, que es una familia muy potente, pero yo creo que si no, económicamente el club se hubiese resentido. Si ese año no ascendemos, el club se hubiese resentido bastante. No te voy a decir que le vino bien al club bajar, porque al final un descenso no viene bien, pero fue un punto de inflexión, en ese momento, ¿no? Y bueno, tuve la opción de al final ser un chico de la casa, vivirlo, pues descenso aparte, bajamos con muchos puntos de diferencia, bajó ese año, bajó Pues muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Baleas on Joc. Nos acompaña Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿cómo empieza tu historia en el fútbol? Bueno, yo empecé como cualquier niño, ¿no? En mi pueblo, en el Calviá. Es verdad que con 7, 8 años, es verdad que en el pueblo había pocos chicos para poder montar un equipo. Y empecé la etapa de Benjamín en el Calviá y luego ya fui al Playas. Hasta hice la etapa de Benjamín, creo que la etapa de Benjamín en el Calviá y Alevín en el Playas. Y ya en infantil de primer año me fui a las inferiores del Mallorca y estuve toda la etapa de infantil y la primera de cadete. Luego es verdad que el segundo año de cadete, pues circunstancias laborales de mi padre y demás, y de mis padres trabajaban mucho, sobre todo en la zona de Calviá, la temporada y tal, pues fue el cambio, la transición del Miquel Nadal a la ciudad deportiva y bueno, ese cambio a la familia les surgió pues eso, una incomodidad, ¿no? Para llevarme, traerme y demás, y decidimos irnos al Playas otra vez, al lado cerca de casa, por logística de la familia y demás, y al final es mío. Ah, vale. Mío. Dame, perdona. Y lo que te decía, por logística y demás, tuve que ir al Playas, al cadete. Y bueno, fui al Campeonato de España con la selección balear ese mismo año y salió otra vez la opción de irme al Mallorca, ya un poquito ya más serio, ya me ofrecieron contrato y demás, pero bueno, creí que era ya el momento de a lo mejor de probar otras cosas y bueno, salió la opción esta de Villarreal. Y ya el primer año de juveniles ya me fui para Castellón, donde bueno, pues ahí empezó un poquito ya lo que viene siendo mi carrera, ¿no? Pero bueno, los inicios fueron cerca de la zona y bueno, pues como todo mallorquín, pues al final siempre el equipo de la ciudad, ¿no? El Mallorca. Tuve también la opción de jugar 3 años y una vez ya firmé por el Villarreal, bueno, previo unas pruebas que bueno, fui a hacer un torneo, jugamos contra el Madrid, contra el Castellón y contra otro equipo más, no me acuerdo. Y bueno, salió bien la cosa y ya la etapa de juvenil de primer año ya la inicié. Y es verdad que todo fue muy rápido porque hubo un momento que la portería del filial en el Villarreal hubo una transición
Y bueno, y al final apostaron por mí. Fui mi primer año de juvenil, firmé, hice un año en el juvenil y ya después del juvenil, segundo año de juvenil ya lo pasé en el filial. Y bueno, pues ahí empezamos a... Un poco mi crecimiento en Villarreal fue un poquito de la mano, fue de la mano con el club, ¿no? Empezaron a crecer en cantera, a hacer buenos equipos y bueno, estuvimos 2 años si no voy mal, 2 años en tercera, luego ascendemos a segunda B, nos mantenemos un año en segunda B y al año siguiente el club hace una apuesta importante para ascender a segunda con el filial y ascendemos a segunda división y bueno, ahí pues nos cambia la vida a todos. Evidentemente cuando tocas el fútbol profesional pues te cambia todo. Entonces hacemos un año muy muy bueno en segunda división con un auténtico equipazo, donde éramos el único filial de España en segunda división como ahora hoy en día lo tiene la Real Sociedad. Y bueno, pues eso a nivel nacional pues no es fácil tener un segundo equipo en segunda división. En Villarreal pues lo conseguimos. Y bueno, como bien te dije, ya pues a partir de ahí ya fue pues al año siguiente ya subí al primer equipo con Juan Carlos Garrido. Bueno, compartí vestuario con auténticas figuras del fútbol, Santi Cazorla, Marchena, Capdevila, Diego López, bueno, gente que ha hecho una carrera envidiable. Y bueno, y luego es verdad que yo estoy de suplente de Diego y yo tenía 22, 23 años, no me acuerdo muy bien. Y yo creo que lo mejor era jugar. Y entonces el club y yo decidimos que una cesión sería lo ideal. Y marcho al Elche, a segunda división, con Pepe Bordalás, con el actual entrenador del Getafe. Y bueno, la verdad que hice un año muy bueno, jugué todo. Fue un año para mí, fue un punto de inflexión en mi carrera, porque al final llevaba muchos años en Villarreal. Villarreal es un club muy familiar, donde tienes esa presión interna, pero quizá la parte externa no la tienes como en otras ciudades. Por ejemplo, noté una gran diferencia entre Villarreal y Elche, porque Villarreal era un poco como estaba en una burbuja, ¿no? Y llegué a Elche, que ya era como un futbolista del Villarreal, ya no estás tan protegido. Y fue para mí un máster, a nivel personal fue un máster porque no fue fácil. Los inicios, el aguantar la presión de Elche. Es una ciudad de fútbol donde la gente está muy muy volcada también con el equipo y al principio fue complicado, pero es verdad que con el tiempo fui adaptándome y la verdad que fue un punto de inflexión importante en mi carrera, porque ya había jugado en esa categoría, pero ya no era un primer equipo, era el segundo equipo. No tienes esa presión que tiene un equipo de una ciudad, ¿no? Que tienes una ciudad detrás. Ahí al final sí, era la misma categoría, segunda división, que yo había jugado en segunda división, luego subí al primer equipo en primera, que jugué Copa del Rey, jugué algún partido en Europa y tal. Pero bueno, no era un asiduo, ¿no? En las alineaciones, en el once inicial. Y luego marché, como bien te digo, en la cesión y el aguantar esa presión, el tener una ciudad detrás, venían de un año muy bueno, que se quedaron a las puertas de subir a primera división, que subió Granada. Bueno, fue un año bonito, donde yo creo que ahí es donde me consolidé un poquito como futbolista profesional, ¿no? Porque bueno, al final un primer año en segunda división con el Villarreal, juegas, eres importante, luego subes al primer equipo, no terminas de jugar y ahí un poco pues te pueden crear un poco, ¿no?, de dudas, ¿no? Porque al final yo siempre digo lo mismo, no es llegar, es mantenerse, ¿no? Al final cuando estás 10, 11, 12 años en la élite, entre primera y segunda división, pues no es fácil. Entonces ahí el ganarte esos números, esos partidos jugados, el consolidarte, pues yo creo que ahí fue mi año de consolidación en segunda división. Y luego ese año, pues como bien te digo, juego todo y pasa la desgracia de que el Villarreal baja a segunda división con Lotinas, el año que el Atlético de Madrid, famoso gol de Godín de cabeza, baja a segunda división y claro, yo estaba cedido. Entonces, bueno, el Elche me quiere otro año, pero claro, me quedaban creo que un año o 2 de contrato y el Villarreal dice, un portero que ha jugado todo en uno de los equipos punteros de segunda división, lo tenemos en propiedad, no tenía sentido, ¿no?, que me quedase otro año cedido en Elche. Y nada, y llego al club, vuelvo a mi club, porque al final pertenecía a ellos, y nada, yo iba a iniciar la temporada que en paz descanse con Manuel Preciado, no sé si te acordarás,
fallece, fue todo una situación un poco rocambolesca y bueno, y estaba en el segundo equipo, en la segunda división estaba Julio Velázquez y iniciamos con él. Es verdad que inicio yo como titular y bueno, bien, estuve normal, sin más, a la par, ¿no?, que diría yo, del equipo. Luces y sombras después de un año muy difícil. Villarreal estuvo en Champions, jugar en segunda, la gente eso no lo aceptó, no lo encajó bien, normal, un descenso no. Y fue un inicio complicado también, porque había mucha gente de mucho nombre, Marcos Sena, Bruno Soriano, claro, son futbolistas que jugar en segunda división pues les costó aceptarlo, como al Villarreal, que vino como al club, como al pueblo, ¿no?, que viene de jugar contra el Manchester City y al año siguiente jugar contra el Guadalajara, con todos mis respetos. Pero es que fue eso, es que fue así. Entonces fue un año de mucha presión, en los inicios me acuerdo que inició Julio Velázquez y bueno, y luego lo cesaron, me acordaré, y vino Marcelino. Y bueno, me acuerdo que Marce viene en el primer partido de la segunda vuelta contra Madrid-Castilla, me acordaré toda la vida, porque estaba que yo jugué la primera parte de la primera vuelta, luego me quita, juega Diego Mariño, acabo jugando yo la primera vuelta. Y bueno, es verdad que éramos dos porteros jóvenes con proyección y bueno, que podía jugar quien fuese, que lo iba a hacer bien. Al final el objetivo se consiguió. Es verdad que luego vino Marce, primer partido contra el Madrid-Castilla, y nos mete 5 el Madrid-Castilla, un equipazo, Morata, Jesse, un auténtico equipazo. O sea, Nacho, no sé, o sea, el once inicial, todos en primera división y jugadores importantes. Y fue un año, pues eso, vino Marce y el primer partido decide ponerme, nos mete 5. Dije que va, este me quita otra vez, este me sienta. Pero bueno, es verdad que apostó por mí y es una persona en la que también estoy muy agradecido. Y nada, fue un año muy, muy duro, de muchísima exigencia, porque me acuerdo que Marce vino y estábamos octavos en segunda división, o sea, no estábamos ni metidos en playoff. Y empezó el equipo a ganar. Y al final nos pudimos meter en el pelotón de arriba y bueno, porque veas que el fútbol a veces es caprichoso. Y el último partido de Liga, el Elche ya había ascendido, la última jornada había ascendido y el último partido de Liga, el calendario fue caprichoso y fue Villarreal-Almería, en la cual el Villarreal nosotros éramos segundos y el Almería tercero, y el que ganaba ascendía directo y el que perdía hacía playoffs como tercero. Claro, imagínate, era un partido que te jugabas todo. O sea, el club dependía de ese ascenso, porque al final vienes de tener un presupuesto de la leche estando en Champions, a bajar, pues sí, yo creo. Está la familia Roth detrás, que es una familia muy potente, pero yo creo que si no, económicamente el club se hubiese resentido. Si ese año no ascendemos, el club se hubiese resentido bastante. Y la verdad que se consiguió el objetivo y, joder, fue un año, yo creo que también fue un punto de inflexión en el club, en todo, ¿no? Porque el Villarreal venía a estar muchos años entre Champions, UEFA, y no se valoraban las cosas, ¿no? Y no te voy a decir que le vino bien al club bajar, porque al final un descenso no viene bien, pero fue un punto de inflexión, en ese momento, ¿no? Y bueno, tuve la opción de al final ser un chico de la casa, vivirlo, pues fue bonito. Y nada, luego ascendemos, todo bien. Y al final yo empezaba la pretemporada, incluso renuevo 3 años, o sea, el club apuesta por mí también. Y tengo la mala pata, en pretemporada me lesiono. Y estoy casi 2 meses lesionado. Yo creo que vino Sergio Asenjo, cedido al Atlético de Madrid. Tengo la sensación de que si no me hubiese lesionado, yo creo que Marce me hubiese dado la opción de empezar yo. Y me lesiono, viene Sergio y Sergio hace un campañón, viene del Atlético de Madrid a la sombra de Courtois y viene y hace un año de la leche. De hecho, ese año es internacional con España, o sea. Y bueno, y empecé ahí, no jugaba, hasta que tuve una opción en diciembre de salir cedido a la Almería primera. Y yo quería jugar, evidentemente. Y ahí, pues bueno, tuvimos ahí un poco de ricirrace con el club me renueva, luego yo le pido salir. Y bueno, tuvimos un año y medio ahí un poquito. Se sintieron como un poco ofendidos.
ahora lo piensas y dices, joder, pero yo quería jugar, pero ellos también me han renovado, ¿qué hacen? No sé qué, si le pasa algo a Sergio, se tiene que cubrir las espaldas. Eso con los años lo vas entendiendo, pero en ese momento estás jugando, eres egoísta, solo piensas en tu bien, ¿no? Porque el futbolista, por mucho que digamos, es egoísta, piensa en uno mismo. Y bueno, al final sale la opción de acabo el año y tal. Sergio, como fueras, no sé qué pasó. Sí, Sergio se rompe la rodilla contra el Atlético de Madrid y acabo yo jugando los 5 partidos, los últimos 4 partidos de liga, más o menos acabo bien. Nos metemos en UEFA otra vez, bien, y firman a Areola, un portero francés. Y bueno, yo ya estaba un poco. Me pedía un cambio en la cabeza. Me pedía un cambio. Mister me dice: va a venir Areola, vamos a firmar un portero, vamos a firmar un primer portero y yo cuento contigo, pero que sepas que tu rol va a ser el estar a la sombra de Areola. Yo no. Me quedaban 2 años de contrato y ya me costaba. Quería disfrutar del fútbol y quería seguir jugando, ¿sabes? Y aceptar ese rol con 26, 27 años, pues no lo acepté. No creía que tenía que aceptarlo, creía que tenía que disfrutar. Y bueno, me salió la opción de verdad que tenía 2 años, tenía que llegar a un acuerdo con ellos. Y bueno, al final llegamos a un acuerdo porque yo lo que sí que tenía claro es que no quería salir mal de Villarreal, porque al final es mi club, es el club que me ha dado la vida, hasta 11 años allí. Y bueno, salió la opción del Albacete, en la cual Albacete hace un esfuerzo muy importante por mí. Y bueno, llega a un acuerdo con Villarreal, todo se cierra bien y me sale la etapa de Albacete, en la cual el club, como bien te he dicho, la apuesta era yo y más o menos teníamos un equipito bueno, pero equipito joven, un equipo joven, y no conseguimos sacar la categoría. Descendemos, fue un año duro, fue un año muy complicado, un descenso aparte, bajamos con muchos puntos de diferencia. Ese año bajó el Llagostera, estaba el Bilbao Athletic, nosotros, no sé quién más, no sé si bajó, no me acuerdo, el cuarto equipo no me acuerdo quién fue, pero bueno, no se pudo sacar la categoría y yo tenía 2 años de contrato allí y joder, tenía un buen contrato, me molestó porque yo estaba a gusto ahí en la ciudad. Albacete es un club con una buena ciudad deportiva, una buena infraestructura. Al final, cuando te vas a equipos, miras un poquito la comodidad, ¿no? El día a día. Y bueno, Albacete fue una pena no sacar esa situación. Y me sale la opción, me da la opción de irme a Oviedo. Firmo 2 años. Primer año con Fernando Hierro de entrenador. Muy bien, la verdad que jugué todo, los 42 partidos. Nos quedamos a las puertas de subir, de hacer playoff y bien. Y yo ahí, pues bueno, hice un año muy bueno, la verdad que hice un año muy bueno. De hecho, el club me quedaba un año y el club me promete darme un año más, en la cual, hostia, que bien, me han reforzado el año, tal, que me quedaba un año, que no tenía necesidad, ¿no? Y ya empieza el año, no me dicen nada de renovar, no me dicen nada, y a mí eso me tenía cabezón, a mí eso me hizo daño. Yo soy un tío pasional, cuando me dicen una cosa y no la cumplen, me molestó bastante. Creo que no supe gestionar muy bien esos momentos, y luego viene Anquela, se va allí Fernando, y viene Anquela, que también es muy buen tío. Empiezo jugando yo, y bueno, no estoy mal, tampoco salgo al equipo, bueno, normal. Y bueno, Anquela decide hacer un cambio en la portería sin haber estado yo mal, pero bueno, a veces los resultados tampoco eran los esperados, para mover un poco el árbol, como digo yo. Y nada, y pusieron a Alfonso Herrero, que es el actual portero ahora del Málaga. Era un chico que venía de abajo, tal, la verdad que estuvo muy bien. Y nada, y ese año acabo contrato y me sale la opción de irme al Numancia, 2 años más en segunda división. Y bien, el primer año juego todo con López Garay. 38, 39 partidos, no me acuerdo, 37, no me acuerdo exactamente, pero bueno, juego todo. Y luego viene Luis Carrión. Y bueno, Luis viene del Melilla y portero con el que yo estaba se fue, y viene Dani Barrio. Y Luis trae portero que él había tenido en el Melilla. Y bueno, Dani pues al final decide ponerlo.
y nada, y Dani estuvo muy bien, la verdad es que hizo un año también espectacular y estuvo un año muy bueno. Y, y no, y bueno, no juego, no tengo mucha continuidad. Y ya fue el año del COVID. Y yo ya estaba un poco, estaba ya cansado, ya estaba un poco, necesitaba otras cosas. Ya estaba un poco cansado también de la segunda división, ya llevaba muchos años jugando. Me pedía la cabeza algo distinto, ¿no? O irme al extranjero o irme a casa. Y bueno, tuve opciones de seguir, tuve 2 años, me ofreció el Nasty una oferta de 2 años, pero ya no me... Y bueno, yo ya estaba con la cabeza de venir aquí a casa, ya tenía 31 años, ya sentía que ya mi momento en el fútbol podía haber seguido mucho más, porque ofertas tuve, cuando firmo en el Baleares tenía ganas, esa era mi ilusión, jugar en casa, ¿vale? Porque al final, por circunstancias, bueno, salí pronto, salí de aquí con 15 años. Bueno, mi ilusión y mi cabeza me decía que quería seguir jugando al fútbol, pero cerca de los tuyos, porque a mí el fútbol me encanta. Y bueno, me salió la opción de Baleares, en la cual es un desastre, fue todo un auténtico desastre. Fue el año post-COVID, donde había grupo reducido, donde ya al año siguiente se implantaba la primera red, segunda red. Bueno, creo que hubo muchos cambios, partidos de una liga reducida y bueno, llego y nada, jugué 10 partidos y bueno, llega en diciembre y nos echan no me acuerdo, a 8 o 9 futbolistas, hicieron una limpieza ahí importante. Sí, y bueno, y eso me rescindo un 28 de diciembre y luego tengo 2 ofertas para irme fuera otra vez y ya las rechazo. Me quedo sin equipo 6 meses, la entreno con el Poblense y demás. Y bueno, no quería irme fuera, ya estaba cansado. De hecho, rechacé 2 ofertas de fuera y estaba ya un poco cansado. Y bueno, me salió la opción esta de jugar en el Poblense un año en tercera con Pep Barceló. Y bueno, al final también no quería dejarlo en el despacho, ¿sabes? Y me sale esta opción, hacemos un año bueno con un equipo, la verdad que para ser el Poblense siempre se caracterizaba por Poblense, un equipo aquí con mucha sólera, ¿no? En la isla, siempre pues un poco con gente experimentada, veterana, pues ese año fue todo lo contrario, fue chavales que venían de juveniles, por ejemplo, caso de Peñafort, caso de Miquel Alorda, gente que prácticamente llevaba un poco tiempo en la categoría, en la cual en ese momento eran bastantes inexpertos. Y joder, hicimos un año bonito, un año en la cual los 2, 3, 4 veteranos que éramos, pues hicimos un grupo muy bueno. Hicimos un grupo muy bueno donde yo creo que hicimos un año muy bueno. Fue el año que estaba el Mallorca B de Ibra y demás, que hicieron no sé cuántos puntos, se pasearon por la liga, ascendieron sobrados. Y bueno, nosotros hicimos playoff, pero yo creo que hicimos un año muy bueno. Hicimos un año muy bueno. Y luego empecé con ello la pretemporada y me salió la opción de ser el actual entrenador de porteros del Mallorca. Y bueno, es verdad que me salió esta opción y dije, hostia, ¿por qué no? ¿Sabes? Y al final, bueno, dejé de jugar y enseguida me puse como entrenador. Y nada, al principio pues cuesta, ¿no? El cambio ese y nada, y a partir de ahí pues hasta hoy. Ya si no voy mal, mi 4ª temporada. Empecé con Julián, 2 años con Julián. Y no, 2 años no, un año con Julián. Y ya está mi 3er año con Gustavo, con Siviero. Y nada, y ahora pues, como digo yo, me cambio en otro vestuario. ¿Desde siempre, desde que empezaste a jugar, fuiste portero o fue algo más con el tiempo? No, fui portero, lo que pasa es que hubo un año en Alevines que me pegó la neura, que digo yo, y me puse un año de jugador, pero yo sabía que yo las condiciones las tenía como portero. De hecho, al año siguiente, en Alevines, voy a la selección balear, Alevines 2.º año, y fue la primera vez en la historia de Baleares que quedamos campeones de España. Con la selección balear estaba Antonio Barea, estaba Miguel Bestar, y fue el primer año donde Baleares hace
hace campeón de España en selección. Eliminamos, me acuerdo, a semifinales de Cataluña, que estaba Piqué, estaba Cesc. Tenían una selección muy buena. Nosotros teníamos a Sito Riera, que, bueno, y a Bernat Alomar, del Mallorca, de la cantera del Mallorca. Sito venía del Manacor. Hicimos una selección muy buena, porque al final estaba Martí Crespí también, o sea, gente que ha jugado, que ha tocado élite, y joder, hicimos una selección coincidió, ¿no? La quinta del 87, coincidió que, joder, había una selección muy buena, y joder, le competimos a todos. O sea, eliminar a Cataluña con todo lo que había en Cataluña no era fácil, no fue fácil, y al final quedamos campeones de España. Y es algo que siempre lo digo, porque no es fácil que en una isla le compitas a Cataluña, Andalucía, que al final, por suerte, por desgracia, el contexto isla pues es más limitado, ¿no? que en Cataluña, ya simplemente por capacidad, por población, ¿no? Y por los equipos que hay. O sea, en Cataluña, Español, Barça, 1000 equipos. Aquí solo está el Mallorca, y luego lo demás son equipos, ¿no? Pero bueno, coincidió que hizo una quinta muy buena y quedamos campeones de España. Y medio lo has contado antes, pero ¿cómo será tu fichaje por el Villarreal y qué te encuentras cuando llegas ahí a un club profesional? No, allá lo tenían todo. Pues mira, a mí me llama... Es curioso, porque me vino a buscar Antonio Cordón, que es el actual director deportivo del Sevilla. Y nada, estaba en casa y me llaman, oye, Juan Carlos, tal, sí. Mira, que soy Antonio Cordón, tal, actual... Era el jefe en ese momento de la cantera, ¿no? De los ojeadores y demás. Y que si estarías interesado en venir a hacer las pruebas. Claro, en ese momento te quedas, tú, hostia, al Villarreal, ¿sabes? Yo jugaba en el Playas. Y dices, joder, tal. Y digo, bueno, ¿yo qué digo? Pues le digo, nada, se lo tendré que preguntar a mis padres, tal. Y mi padre escucha, yo estaba hablando por el teléfono, y dice, y se escucha de fondo, ya está con rollo, ¿sabes? En plan, diciendo, seguro que algo me inventaría, ¿no? Y nada, le digo, mira, y le digo, llámame aquí media horita y tal, y se lo tengo que preguntar a mis padres, claro, que era un niño, ¿qué le voy a decir? Y nada, se lo comenté, y dice, sí, tal, ¿qué va a decir mi padre? Pues claro. Y nada, y ahí pues fui a hacer las pruebas, y la verdad que el Villarreal es un club señor en ese aspecto, porque yo voy a hacer las pruebas y demás, cuando el Villarreal ya decide que sí, que me quedo y tal, les pagaron un billete a mis padres, ¿vale? Una noche de hotel y demás, para que ellos vean dónde yo me voy a hospedar, y ahí es donde les enseñan la residencia, los tutores, dónde va a estar, el colegio, y bueno, la verdad que lo tienen muy bien montado. ¿Y cómo fue tu adaptación ahí al club y a una ciudad estando tú solo? Bueno, a ver, es duro. Hay momentos jodidos. Hay momentos que echas de menos, que al final no dejas de ser un niño de 15 años. Pues dejas aquí muchas cosas, dejas tu familia, tu hermano, tu abuela. Son momentos difíciles, son momentos complicados. Pero bueno, al final es tu pasión, luchas por algo. Creo que también al mallorquín le cuesta salir. Al mallorquín es muy arraigado a su tierra, le cuesta salir. Y bueno, el primer año fue complicado. Hubo el segundo año, donde yo estoy en el filial, ahí estuve a punto de tirar la toalla. Pero bueno, al final, con el apoyo de tus padres, de tu madre, de tu padre, vienen a verte cada mes, tal, pues bueno, merece la pena, ¿no? Al final ha merecido la pena. Creo que siempre digo lo mismo, joder, hubiese firmado la carrera que he tenido cuando me montaba en el avión con 15 años para ir para Villarreal, ¿no? Entonces, la verdad que me siento orgulloso, y no es nada fácil, donde entran muchas cosas, donde hay una competencia tremenda en todo. Es complicado, y cada vez el futbolista nacional tiene más competencia, porque viene más gente, ya no de España, ya más gente de fuera, ya las ligas, la primera red ya es prácticamente una segunda división. Es complicado, es muy difícil, es complicado. Es verdad que ha habido momentos difíciles, pero también ha habido otros momentos que merecen la pena. Que por suerte, que por desgracia, mejor dicho, hay más momentos malos que buenos en el fútbol. Pero ahí está la grandeza o la capacidad, ¿no? De, como digo yo, de saber sufrir, saber entender las cosas y saber decir, toca esto, pues toca esto. Y
Hay momentos de suplencia, momentos de lesiones, momentos de soledad, momentos que por circunstancias no encajas con el míster, por lo que sea, o porque hay otro compañero que lo está haciendo igual de bien que tú. Bueno, muchas decisiones que a veces no entiendes, pero es que tampoco merece la pena desgastarte en eso, pero se pasa mal. Al final no dejamos de ser personas. No dejamos de ser personas. ¿Y cómo fue ese primer año en el Villarreal? Pues mira, fue todo muy rápido, es que a mí me vino todo muy rápido. Yo fue que había un chico también que estaba en el Juvenil B, y para que no coincidir y no robarnos minutos, él estaba en el Juvenil B y yo en el Juvenil C, porque no me conocía ni demás. Claro, ¿qué pasó? Que, como bien te he contado antes, el Villarreal B necesitaba una transición, ¿no? Y bueno, y el que estaba en el Juvenil A tampoco, pues, por circunstancias, no confiaba mucho en él. Entonces, un poco la apuesta del club era Vicente, que este chico que estaba en el Juvenil B, y yo. Entonces Vicente ya llevaba un año más, había ido a la selección española alguna vez, y bueno, pues al final éramos dos porteros con capacidad y demás, pero al final él por haber llegado un poquito antes al club, pues él estaba, digamos, un peldaño por encima mío. ¿Qué pasó? Que ese mismo, o sea, yo hago todo el año en el Juvenil C, y al año siguiente, por edad, me tocaba Juvenil B y él el Juvenil A. Y en esa transición de este año, el Villarreal B no... La portería había dudas y bueno. Y el Villarreal siempre hacía un torneo internacional que invitaban a equipos grandes. Ese año invitó al Boca Juniors, al Manchester United, al Milán, el Español, el Barça, nosotros. Y bueno, y los dos estábamos en el Juvenil A de pretemporada y nos coge Juan Carlos Garrido, que era el director de la escuela, y nos coge a los dos y nos dice, mira, estamos pensando que quien lo haga mejor, pero así, como suena, uno se va a quedar en el Juvenil A y otro va a subir al Villarreal B. Claro, yo dije, guau, yo con este cambio ya he ganado, ¿sabes? En plan, de estar en el Juvenil B ya estoy en el Juvenil A. Y yo ya dando por hecho que por escalón, como él ya estaba por encima, él iba a hacer el proceso. Pues cuestión. Empezamos, tal, los dos es verdad que estábamos bien. Yo juego la semifinal contra el Barça, la ganamos, y él juega la final contra el Español. Y luego a la semana siguiente había un torneo en el Cotif, que es conocido también en la Alcudia. Sí, la Alcudia, sí, en Valencia. Y estaba el Español, el Barça, alguna selección. Ahora se hace de selecciones, pero antiguamente cuando yo jugaba era de equipos con el Valencia, nosotros. Y lo hacían, tenía como una edad máxima de 23 años. Y el portero del Villarreal B era mayor de 23. Y nada, y me voy al Cotif. Y Cotif, tal. Y empiezo. Y la verdad que a un torneo muy bueno. Claro. Y yo digo, hostia, faltó una semana para empezar la liga. Yo estoy aquí entrando con el Villarreal B. Claro, yo iba al colegio. Yo era juvenil de segundo año. Y yo decía, guau, yo me veía entrando por la mañana, con mi ropita, tal, y yo decía, hostia, que me voy a quedar en el filial, que verás que al final me quedo, tal, no sé qué. Y nada, me viene Chemo del Solar y me dice, mira, que te vas a quedar en el Villarreal B, que el domingo ibas a jugar, tal. Claro, yo pasé de Juvenil C al Villarreal B. Claro, en cuestión de 6 meses, ya me llamó la selección española, sub-17, fui a Las Rozas. Claro, fue todo como contrato con Puma 5 años, fue como en plan, Dios. Hace 6 meses, 7 meses estaba cogiendo un avión para irme a la cantera del Villarreal y en 8 o 9 meses estoy poniéndome el chándal con la selección española, que fui 2 veces, pero bueno. Claro, contrato con Puma. Yo me acuerdo que antes, contrato con Puma, yo llamaba y tenía 20 pares de guantes y botas aquí en la residencia y yo me acuerdo que iba a Guti Sport, que ahora ya no está, o a Sport Match, que tampoco está, ahora es Fútbol Emotion y tal, y mi padre me decía, guantes buenos o botas buenas, las dos cosas no puedo. Pasé de eso a levantar el teléfono a tener 20 pares. Claro, todo eso gestionarlo cuesta porque al final, joder, no he dejado de ser un niño de 17 años. Y en los comienzos fue todo, lo que te digo, fue todo muy rápido. Fue en 2 años estar como lo que te estoy contando. Pasé de pagar una cuota en el Playa de Galvea a tener un contrato, a que las marcas te pusiesen la ropa, las zapatillas, las botas, los guantes, las chanclas. Y eso pues hay que digerirlo. Hay que digerirlo, no es fácil. ¿Es bonito? Sí, pero es su proceso, ¿sabes?
Y ahí ese momento también, lo que yo siempre digo lo mismo, el entorno es fundamental. Porque ahí no dejaba de ser un portero del Villarreal B en tercera división. Y te crees que estás y no estás. No estás. No estás. Luego es verdad que al final el proceso, ascendemos y todo va ascendente. Pero aún en tercera división no dejas de ser un portero de tercera división. Estás muy lejos. Aunque el contexto y la situación te haga equivocarte, porque al final te tratan como uno de primera división, pero hay que digerirlo y hay que interiorizarlo todo eso, ¿sabes? Y yo siempre digo lo mismo, que con los años, ¿no? Te vas madurando y te das cuenta que es súper fundamental lo que hay en casa. O sea, el disfrutarlo, por supuesto. Si tienes contrato, pues claro, que no te vas a comprar unas botas, ¿no? Si tienes contrato, evidentemente. Pero decir, oye, valóralo, pero que las cosas vienen porque vas a hacer bien las cosas. No, oye, con esto ya está. Que pasa mucho. La etapa filial pasa mucho y hay que tener prudencia. Vale, y ya que lo has nombrado, ¿cómo fue vivir esa experiencia con la selección? Hombre, pues tú imagínate, llegas allí, el Madrid no tenía ciudad deportiva, entrenaban en Las Rozas. Entonces compartía la Federación Española con el Real Madrid, compartía la ciudad deportiva. Claro, llegas allí a la ciudad del fútbol, pues tú imagínate, la leche, ¿sabes? Te ves allí con el traje, te veías televisión española, yo me miraba al espejo y decía, madre mía, la selección española, madre mía, ¿sabes? Yo flipaba, yo decía, qué maravilla. Bueno, son experiencias y luego pues eso, estaba Mario Suárez, esa selección estuvo Mario Suárez, estuvo quien más había unos cuantos, ya no me acuerdo, es que había uno que era buenísimo del Barça, hizo carrera en México, Víctor Vázquez, era buenísimo, era buenísimo, estaba Pedraza, que jugó aquí, y Ángel Pedraza, Ángel era el padre que me tuvo a mí como entrenador, el que jugó aquí, Marc Pedraza, estaba Marc, no sé, futbolistas que bueno, los ves ahí y dices, joder, ¿sabes? Mira, yo he estado con ellos, Antonio Adán, de portero. Sí, la verdad que fue bonito. Pero ya vino la erupción de Sergio Asenjo y de Roberto y nos limpió a todos. ¿Cómo es ya entrar en dinámica de un filial y estar ahí? ¿Cómo son esas temporadas? Bueno, a ver, te cambia todo, ¿no? Al final pasas de ir al colegio por la mañana, tu mochila, tu bocata para la merienda, a levantarte por la mañana, tener tu desayuno, tener tu ropa en el vestuario. Bueno, eres futbolista, vives por y para el fútbol, que luego tienes tiempo de sobra por la tarde para hacer lo que quieras, ¿no? Te cambia todo. Al final, el entrenar por la mañana, yo siempre digo lo mismo, no tiene nada que ver entrenar por la mañana que entrenar por la tarde. Entrenar por la mañana, yo siempre digo lo mismo, aunque seas profesional y entrenes por la tarde, yo creo que el entrenar por la mañana es lo mejor, porque te levantas, si tienes que hacer tus ejercicios de prevención, de fuerza, de lo que sea, luego entrenas el entrenamiento de campo, luego si te tienes que dar hielo, o tratarte, y a la 1:30, 2 comes, descansas y ya has hecho tu trabajo, ¿sabes? Es decir, no es como, entreno a las 5, ¿qué hago por la mañana? Me levanto tarde, ¿sabes? Es otra, el día a día, no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, bueno, pues un niño como digo yo, me gusta hablar de etapas de 16, 17 años, juvenil de segundo año, llegas por la mañanita, lo tienes todo, hostia, pues es como que es normal, que a veces te hagas, dices, hostia, que ya he llegado. No has llegado. Estás ahí, estás cerca, pero no has llegado. Y pues, es muy cómodo, es muy cómodo. Luego, es verdad que también hay momentos difíciles, pero el entrar por la mañana, como digo yo, para mí es fundamental. Es fundamental. ¿Y cómo van esas temporadas a nivel...? Bueno, primer año quedamos, el entrenador era Chemo del Solar. No nos metemos en playoff. Acaba Juan Carlos Garrido. Garrido era el director de la escuela. No nos metemos en playoff. Ahí empezó un poquito a crecer, ¿no?, el Villarreal. Y al año siguiente viene Luis García Plaza, que lo tuvisteis aquí, como entrenador. Y hacemos un año de narices. Quedamos primeros con 101 puntos. 101 puntos. Estaba en el equipo libicenco Marco García,
que luego fue al Mundial con España, Jonathan Pereira, el pequeñito del Rayo, Betis. ¿Quién más había? David Fuster, que hizo carrera mucho en Grecia, en Olympiacos. Y la final tenemos la gran mala suerte. Venimos aquí a jugar contra el Poblense. Me acuerdo que ganamos 0-5 aquí en la Puebla. El enano salió y hizo barbaridades. Y luego nos tocó el Cartagena, los eliminamos y la final fue caprichoso el sorteo porque nos tocó un equipazo que era el Español B. Un equipazo. Estaba de portero Biel Rivas, que también es mallorquín. Estaba Sergio Sánchez. Había un equipazo. Tenían también un equipazo. Y nos gana en la final y no subimos. Entonces Luis García se va a segunda división, al Elche, a entrenar a la segunda división a Elche, y viene el papá de Marc Pedraza, Ángel Pedraza, que en paz descanse, que también fue entrenador aquí del Baleares. Y nada, también quedamos primeros y demás. Y ahora me estoy liando, no sé si tengo... Bueno, da igual. Con Luis García nos subimos, que hacemos 101 puntos seguro, y luego viene Ángel Pedraza y ascendemos. Ascendemos contra el Mirandés, en Miranda. Campo caliente, campo jodido, ascendemos a segunda B. Y hacemos un año normal en segunda B, que Ángel lo cesan a mitad de temporada, y viene Garrido. Viene Juan Carlos Garrido, acabamos el año con Juan Carlos, y al año siguiente iniciamos con Garrido. Y ahí es cuando hacemos un equipo ya fuerte para ascender. Que estaba Joan Oriol, que lo tuvisteis aquí, Mario Gaspar, el lateral del Villarreal, muchos años, Kiko Olivas, que ha jugado también mucho en Valladolid, en Cartagena, muchos años en primera y segunda. Luego había uno que era buenísimo, Javier Matilla, buenísimo, jugó en el Betis, ahora está en Grecia, no sé si ya ha perdido la pista, pero bueno, teníamos echando. El actual delegado del Mallorca, que también vino, fue el goleador, marcó, no sé si marcó 25 goles, luego se fue al Murcia segunda. O sea, un muy buen equipo. Y ahí la liguilla era... Nos tocó primera eliminatoria Zamora, ganamos 0-2 ahí en Zamora y en casa ganamos 2-0. Luego nos toca el Lorca Deportivo, con muy buen equipo, y ganamos 2-1, 3-1, no me acuerdo el resultado. Y luego la final, para ascender a segunda, Jaén, contra Jaén. Y Jaén venía de ser el menos goleado de España, con solo 17 goles en contra. Un equipazo, muy buen equipo. Terrazas era el entrenador, me acordaré. Y en el Madrigal empatamos a 0-0. Claro, para ellos era ida y vuelta. Claro, para ellos era un resultado muy bueno, porque un 0-0 esperando en casa. Y la verdad es que ganamos ahí. Empezamos perdiendo 1-0. Digo, se nos complica aquí el tema. Y al final remontamos 1-3 y ascendemos. Gol de Chando, me acuerdo, gol de Chando, de Gerard Bordás, y el otro fue en propia puerta, creo que fue. Y ascendemos a segunda, y ahí es donde nos cambia, claro, 21, 22 años en un filial de segunda división, pues ahí a todos nos cambió la vida. Ahí a todos ya nos cambió la vida, ya no solo económicamente, que evidentemente está claro que sí, pero a nivel deportivo. O sea, pasas de segunda B a segunda división. O sea, contratos profesionales todos, ya con unos contratos ya que puedes hacer algo, ¿no? Comprarte un piso, hacer... y ahí nos cambió, hicimos un año muy bueno. Empezamos con Garrido y Valverde, Chingurri Valverde, estaba en el primer equipo. A Chingurri lo cesan, sube Garrido y viene Paco Herrera. Entonces acabamos con Paco Herrera en segunda y nada, acabamos sexto, séptimo en segunda división. Es que teníamos un equipazo. Ese equipo, yo creo que ese equipo en primera se podía haber salvado perfectamente, porque teníamos un equipazo. O sea, y nada, y al año siguiente de ese filial subimos 10 al primer equipo. Joder. Ese filial subimos 10, que es el año que hacemos UEFA, que llegamos a las semifinales, que nos elimina el Oporto, que nos mete 5, no sé si te acordarás, de Falcao, James Rodríguez, un
El Oporto tenía un equipazo. Yo no jugué Diego, pero tenía un auténtico equipazo. Que ese es el año que yo estoy en el primer equipo, mi primer año en primera. Que luego es el año siguiente que nos metemos en fase previa de Champions. El Villarreal se mete en Champions y yo ya estoy cedido en el Elche. Pero yo es el año que más he disfrutado, ha sido el año de segunda división con el Villarreal B. Jugábamos bien, ganábamos, éramos jóvenes, era esa ilusión, ¿no?, de estar en el fútbol profesional, que ninguno lo habíamos vivido. Era una maravilla. O sea, jugábamos, me acordaré toda la vida, todos los sábados a las 6 en la Ciudad Deportiva. Es que dábamos auténticos baños. O sea, me acordaré, perdimos ese partido, pero me acordaré en el Betis, contra el Betis. La primera parte, luego nos ganó, nos metió 2-0. Pero el campo a reventar, el estadio, le dimos un repaso a la primera parte, todo el estadio, una pitada al Betis. Y yo decía, hostia, que le estamos compitiendo al Betis, ¿sabes? De Maná, del delantero que estuvo en la selección, Sergio García, era el de Coleta. Sergio García era un equipazo. Era un equipazo. En segunda al Betis, imagínate. Nosotros ir allí a quitarle el balón al Betis, yo decía, mira, qué baño le estamos dando. Luego es verdad que eran muy buenos, jugadores de primera división, en segunda, o sea, eran muy buenos. Pero que poder ir allí y competirles con 20, 22 años era una maravilla. Fue un año muy bonito, la verdad. ¿Y ese primer año en primera llegas a debutar? Sí. ¿Cómo fue ese año? Fue en Copa. Fue en Copa contra... Mentira, debutó en Copa contra el Poli Ejido, partido normal. Luego me tocó en los octavos de final, me tocó el Valencia, estaba cagado. En Mestalla, estaba cagado. Me acordaré que, claro, era un derbi. Yo no tenía... Y empatamos 0-0. La verdad, empatamos 0-0 bien. Luego era Unai Emery, entrenador del Valencia. Y luego a la vuelta ganamos. Y en cuartos jugamos contra Sevilla y una acción desafortunada con Perotti. Salgo yo pie a pie, me pega en la rodilla y tengo ligamento interno. No me lo rompo, pero sí, grado 2. Y sí, ahí ya se me fue UEFA algún partido, en Rusia también jugué. Pero la copa era como mía, ¿sabes? Era como para mí, ¿sabes? Y ahí tuve mala suerte, macho. Tuve mala suerte porque esa es verdad que el míster me la respetaba. Y jugué poco. Ese año jugué 7, 8 partidos, jugué muy poco. Y de ahí me voy a Elche. ¿Cómo va esa temporada en Elche? En Elche muy bien. La verdad que en Elche jugué todo, no me acuerdo, fueron 33, 34 partidos, no me acuerdo exactamente, pero jugué todo. Con Pepe Bordalás y la verdad que hacemos una primera vuelta buenísima, nos vamos a Navidad primeros. Estaba el Depor me acuerdo, el Depor tenía un equipazo, tenía a Aranzubía de portero, ¿cómo era el mexicano que era muy bueno también, que estuvo en el Betis luego? Buenísimo. Andrés Guardado, tenía un equipazo. Y luego también el Celta de Iago Aspas, tenían un equipazo. Y al final nosotros nos desinflamos, pero nos fuimos a la primera vuelta yendo primeros. Joder. Sí. Y luego es verdad que pegamos un bajón justo después de las Navidades. Pegamos un bajón fuerte. A Pepe lo cesan y viene César Ferrando. Acabamos el año, quedamos octavos, novenos. Pero bueno, pero a nivel personal es lo que ya te digo, que a nivel personal me fue muy bien, porque fue ese año un poco, ¿no?, de ya dejar de ser el niño de Villarreal, ¿no? Y luego es cuando ya vuelvo a Villarreal, a segunda. ¿Y cómo va esa temporada en segunda? Con Villarreal muy buena. La verdad que fue un año de una exigencia y una presión tremenda, porque el club, imagínate lo que te he dicho al principio, que fue de jugar Champions a bajar. O sea, teníamos que subir sí o sí. Y al final la segunda es muy jodida, es larga. Nosotros éramos el rival a batir. Claro, era a Marcos Sena en el Villarreal en segunda división, a Bruno Soriano, a Mateo Musacchio. Son gente que han sido internacionales con su país, tío, ¿sabes? Que no son gente que... Y al final, pues éramos el rival a batir. Es verdad que vino Marce la segunda vuelta y volábamos, disfrutábamos. Estaba Cani también, muy bueno. Teníamos que subir. O sea, con ese equipo, si no sube en segunda es para matarnos. Y hicimos una segunda vuelta, mejor dicho, espectacular. Creo que empatamos un partido y perdimos otro contra el Elche en casa. Lo demás lo ganamos todo.
Lo demás lo ganamos todo. Perdimos 1 contra el Castilla, que fue el primer partido de la segunda vuelta, que nos metió 5. Castilla volaba, ese Castilla. Yo vería a Gese, decía, madre mía. A Morata arriba, era Gese y Morata arriba. Juanfran, me acuerdo, Juanfran, Nacho. Que tenían un equipo, es que tenían un equipazo. Es que iban línea por línea y es que todos han sido jugadores de élite de primera división de muchos años. Y nada, ese año ascendemos. De hecho, de segunda división, al año siguiente nos metemos en UEFA. Con Marce. ¿Y cómo va esa siguiente temporada en primera? En primera bien, viene Sergio, es cuando viene Sergio, y yo juego algún partido de UEFA, empiezo jugando la Copa y es cuando yo pido salir para Almería. Y ahí es donde hay un poco de... Y nada, al final jugó todo Sergio hasta que se rompe la rodilla. A ver, la temporada fue bien, a nivel personal fue bien, porque al final nos metimos en UEFA, o sea, de ser un equipo recién ascendido a meternos en UEFA. Firmamos del Mallorca Giovanni Dos Santos y a Pina, que Gio nos dio y Pina nos dio mucho. Luego al año siguiente viene también el hermano Jona, también, o sea que nos metemos y ya estábamos siempre peleando por estar en Europa y fueron años buenos. Y es cuando ya luego me voy a que no tengo tanto protagonismo y me voy a Albacete. ¿Y cómo será tu salida para ir al Albacete? Bueno, mi salida final, había 2 años y medio de contrato donde pues, había un dinero importante y yo entendía que era el momento, ¿no? Era el momento porque yo sabía que si otro año quedándome en el club ya con un desgaste, ya habían pasado cosas, que al final todo se solucionó y todo perfecto, pero yo creo que había ya un desgaste mutuo, ¿no? Y yo lo que no me podía permitir era salir mal del club de mi vida, ¿sabes? Salir mal del club el que me ha dado la oportunidad, de ser futbolista profesional, ¿no? Entonces, joder, que llegué con 15 años, ¿sabes? Que me han cuidado, ¿sabes? Y eso hay que tener memoria, en esta vida hay que tener memoria. Y yo no podía permitirme a nivel personal salir mal, ¿sabes? Había, pues eso, 2 años y medio de contrato donde había un dinero importante y claro, no lo iba a perdonar todo, evidentemente. Entonces teníamos que llegar a un acuerdo porque si no hubiese sido quedar yo mal con el club, estar de morros con el míster y ya fomentar algo que no es bueno ni para el club, ni para el míster, ni para mí, ni para el equipo, ni para nadie. Y decidí, al final llegamos a un acuerdo. Y la verdad que muy bien, ya a día de hoy con el Presi, con Marce, con todos, fenomenal. De hecho, hace poco vinieron aquí a la Puebla, estuve con ellos, con el Presi a veces me escribo. O sea, que hay una cordialidad, han sido 11 años en la cual pues hay cariño, joder, somos personas, ¿no? Y la verdad es que bien. Y luego en Albacete, pues eso, rescindo, todo bien. Y nada, y en Albacete, pues bien, juego todo, bien, estoy bien, pero bueno, al final cuando éramos un equipo muy alegre, donde encajábamos mucho, costó, fue un año duro, fue un año de mucho desgaste, Luego teníamos buenos futbolistas, me acuerdo, teníamos a Portu, que ahí empezaba Portu a despuntar, pedazo de futbolista. Teníamos gente buena, pero no pudo ser, se intentó, había un vestuario de buenas personas, pero no nos dio. ¿Cómo fue vivir un descenso? Fue muy duro. Fue no ganar. Y llega un momento ya que te invade. A nivel personal te invade porque dices, joder, otra semana. Es complicado. Cuando te metes abajo y te importa lo que haces, es complicado. La gente dice, no, te lo llevas a casa, te invade a nivel personal, te invade en tu estado anímico, te invade con tu mujer, te invade con tus hijos. Por mucho que la gente dice, no, yo salgo de la ciudad deportiva y desconecto. Si te importa un poco esto, no desconectas. La gente se cree, mira, estos tienen un sueldazo y se van a casa, ¿qué más da si pierdes? Si el año siguiente van a tener otro contrato. No. Cuando tú desciendes, económicamente pierdes, deportivamente pierdes y el club pierde, todos pierden. Un descenso te hace daño a nivel institucional, a nivel deportivo, a nivel económico, te hace daño. Pasa que la gente al final entiende lo que quiere entender, pero que eso te hace daño. Y por desgracia tengo alguno y te hace daño. De hecho, de ese año que descendemos a segunda B, de la plantilla,
Yo me atrevo a decirte que nos vamos 2 a segunda división, y uno es Portu y el otro soy yo. O sea, es que me atrevo, y lo demás sí, los demás se fueron a segunda B, a equipos buenos donde pagaban muy bien, pero ya te vas a segunda B. Me atrevo a decirte, y me puedo dejar alguno, pero ya te digo que más de 5 no. Pues ya no tengo tanta memoria, pero te hace daño, y fue un año jodido, fue un año muy difícil, la verdad. Y tras ese año te marchas a Oviedo, ¿cómo será ese fichaje? Oviedo es una plaza caliente. Oviedo, hostia, yo en Oviedo hice un máster también, ¿eh? En Oviedo, y aparte yo venía débil, ¿no? Porque al final venía de descender. Sí, es verdad que tenía un bagaje importante, ya había ascendido a Primera División con el Villarreal, ya había jugado en el Elche, ya llevaba, no sé, más de 150 partidos en la categoría. Ya era un portero consolidado, ¿no? Pero es que Oviedo es una plaza jodida. Oviedo es una plaza que hay que aguantar. Y yo tenía, mi competencia era Esteban. ¿Qué pasa? Que Esteban ahí es un icono. Yo siempre digo lo mismo, Esteban es como Iker Casillas para Real Madrid, es un icono. Y allí la gente es muy pasional, es muy... Esteban venía de ascender con el Oviedo de segunda B a segunda, dio el paso de bajar de categoría para ascender con el equipo de su ciudad, a Esteban la gente lo adora. Y yo siempre lo digo, el asturiano es un paisano, él le llaman paisano, es un paisano espectacular, no he conocido un asturiano malo. Pero son cabezones como yo solo, y con el fútbol se vuelven locos. O sea, no entienden, se vuelven locos. Y es verdad que, joder, el primer año de Fernando yo estuve bien. Y me costó que la gente lo reconociese. La prensa tampoco creo que se portó muy bien conmigo. Ahí, cuando tenía una actuación buena, siempre tapándolo, ¿no? Y a la mínima que un fallito o tal, lo incrementaban, ¿no? Pero yo aguanté como un campeón. La verdad que es un año en la cual me siento súper orgulloso, porque no es fácil. Lo que yo aguanté en Oviedo no es fácil, ¿eh? O sea, yo he vivido cosas de salir a calentar sin hacer nada, el equipo yendo arriba, de salir a calentar y pitarme, y salir Esteban 10 minutos más tarde y aplaudir, ¿eh? O sea, a mí me han cantado goles calentándome, en mi propia afición. O sea, es jodido. Luego es verdad que al final vas conociendo gente y salí bien de allí, ¿eh? Y siempre digo lo mismo. O sea, creo que no lo supe disfrutar de la manera que lo tenía que haberlo disfrutado, pero me siento orgulloso de lo que aguanté, porque yo creo que otro en mi situación no aguanta lo que aguanté yo. Porque romper el hielo, esa barrera, dejar a Esteban en el banquillo, la gente que conoce esa plaza sabe de lo que estoy hablando. Una cosa es que te lo cuenten de fuera y otra cosa es que lo vivas. Y la gente de Oviedo es una plaza muy exigente, muy exigente. Y bueno, y fue un año bueno, fue un año a nivel, que es lo que a mí me dolió del club, ¿no? Que cuando acaba el año, que joder, que sabéis lo que he aguantado, me prometen la renovación y no me la dan, me sentí como traicionado, la verdad. Y bueno, luego, pues lo que te digo, el segundo año con Anquela empecé bien, tampoco el equipo, bueno, empezando, y las cosas no Anquela decide hacer un cambio y bien. No jugué 15 partidos, no me acuerdo, la mitad de temporada. Y nada, y luego me sale la opción de jugar, acabo sin jugar, y me sale la opción de Soria. Y con López Garay juego todo. Hubo ahí un cambio también, una transición de propiedad, porque estaba la propiedad de toda la vida, ¿no? Que eran los hermanos, no me acuerdo cómo se llamaban, pero son dos hermanos que llevaban el club toda la vida y eran gente excepcional, gente de Soria, en la cual querían mucho al club, pero nada más llegar yo hicieron un cambio de propiedad y cogieron una propiedad, unos ecuatorianos creo que eran. Fue un desastre. Ese año lo logramos sacar, pero al año siguiente ya bajamos. Al año siguiente bajamos porque fue un desastre. Aquello fue un desastre. Vale, pues volviendo a Oviedo un segundo, ¿cómo te afecta a ti psicológicamente esa situación con la afición, con la prensa y todo eso? Bueno, yo creo que al final ahí me puse un poco en plan actor. Me puse un poco en plan actor. De hecho, estuve trabajando también con un psicólogo deportivo, ¿no? Para también gestionar la presión y demás. Y bueno, claro que te afecta. Evidentemente, tener a la gente o saber que a la mínima que hagas una mínima parte mal te apreten,
pues bueno. Pero bueno, al final lo supe gestionar bien, lo trabajé también y la verdad que bien, que lo saqué adelante y bueno, o sea, es un año que a nivel emocional pues maduré mucho, la verdad. ¿Y cómo se dio tu fichaje por el Numancia? Bueno, tenía la opción, me llamaba el representante, tenía varias opciones y necesitaba un sitio tranquilo. Necesitaba un sitio de calma, de tranquilidad, de volver a disfrutar, a jugar a fútbol y demás. Y me salió la opción de Soria, que Soria es una ciudad muy tranquila, un club muy familiar, muy bien estructurado, porque al final tiene su estadio que está muy bien, pequeñito, acogedor, pero está muy bien, su ciudad deportiva. Nosotros éramos muy cómodos porque nos cambiábamos en el mismo estadio de arriba, el anexo, entrenábamos siempre por la mañana. La verdad que el día a día era muy cómodo. Soria es una ciudad pequeñita, donde la vida privada la respetan al máximo. Yo estuve cómodo, yo estuve muy a gusto. Es verdad que el cambio de propiedad hizo daño, porque se veía que ya no se veía en pequeños detalles. Cuando el equipo necesitaba un refuerzo, pues no venían. Y el primer año lo pudimos salvar, la verdad que con López Garay lo salvamos, pero al año siguiente no lo pudimos. Vino Luis y no lo pudimos. Y Luis era un pedazo de entrenador. No jugué con él, te lo prometo que no jugué nada, pero Luis era un pedazo de entrenador. Bueno, de hecho, ahí lo tienes en primera división. Y bueno, remamos en la misma dirección todos, pero no se pudo sacar. De hecho, con los años Numancia ha ido bajando de categoría por eso. Bueno, al final si no refuerzas la plantilla, la haces cada vez más débil, al final el fútbol te pone en tu sitio. Y nada, y salió, yo ya estaba un poco cansado, fue el año del COVID, donde a todos nos encerraron, bueno, ¿qué pasó? La desgracia que pasó del COVID. Y ya me pesaba estar fuera de casa. Ya vino mi hijo mayor, luego también nació mi hija Soriana, nació mi pequeña allí y ya me pudo el estar lejos de la familia. Y muchas veces mucha gente me dice, joder, es que te has retirado joven, o no. Me he retirado como me he tenido que retirar y cuando ya priorizo otras cosas o ya no tienes tanta ilusión, yo es preferible dar un paso a un lado antes que no estar bien, ¿sabes? Y me salió la opción de venir aquí al Baleares, que como bien te he dicho antes fue una pena. Yo venía con mucha ilusión porque era algo que buscaba, ¿no? De estar cerca de tu gente y demás, pero fue un año también difícil, muy difícil, donde reestructuraron la categoría. Está para el año siguiente hacer lo de la primera ref y segunda ref, grupos reducidos. Yo no estuve muy bien, la verdad, no estuve deportivamente hablando. Tuve 2 fallos en la cual me costó que me echasen, hablando claro y en plata. Y el club, pues raro, club peculiar, donde creo que no se hicieron las cosas bien. Y nada, y al día de rescindir tuve 2 ofertas, una de Salamanca y una de Melilla para irme, pero no, dije que no tenía ilusión, no tenía ganas, necesitaba desconectar y nada. Y bueno, y luego pues tuve 6 meses sin equipo y ya me pesaba, ya me salió una oferta de fuera y dije, eso que dice, venga va, que me llegue. Pero te prometo es que fue como, dicen, la cabeza me está diciendo que ya está. Y estaba en el supermercado y el representante me envía la oferta de un equipo y ni la abro. Te lo prometo, ya ni la abro, le digo. Ya ni la abrí, la oferta, ni las cantidades, ni los años, ni nada. Y ya eso fue como, Juan Carlos, sé honesto contigo mismo, tío. Ya está. En plan, ¿para qué volver a irte fuera si no tienes ilusión, ¿sabes? Y al final, sí que está bien que te paguen bien y tal, pero tienes también que tener ilusión, ¿no? Por querer cuidarte, por querer hacer las cosas bien, ¿no? No arrastrarte, ¿no? Y no la cogí, la verdad. Y me llamó Martí Munar y me dice, ¿qué? ¿Quieres venir? Y estaba en esas, bueno, estoy en la isla y tal. Y me pasó lo del Baleares. Y dije, bueno, vamos a probar un añito a ver qué tal. Y la verdad que estuve muy a gusto. Pero estuve muy a gusto ya más por la parte deportiva, que bien.
por la parte de... Yo ya me sentía un poco en querer ayudar, ¿no? En querer ayudar a chicos jóvenes. Y la verdad que hicimos un año, lo que te digo, un año muy bueno, donde chicos que empezaban, ¿no? Empezaban, eran su primero, su segundo año de amateur. Joder, que el Poblense al final es un equipo que tenía que estar arriba. Empezamos con la liga regular, porque en verdad que la empezamos regular. Pero joder, con la ayuda de los 4 veteranos que éramos Mateo Ferrer, Javi Moreno, Vidal, estaba yo. Bueno, pues a los jovencitos les fuimos ayudando. Hicimos un año bueno con Pep Barceló. Y la verdad es que fue un año bonito. Y luego ya me salió la opción, al año siguiente me salió la opción de ser entrenador de porteros del Mallorca. ¿Y fue complicado tomar esa decisión de dejar el fútbol como jugador a entrenar? No, y te diría que a día de hoy no lo echo de menos. No, porque no sé si es por mi carácter, ¿no? Que soy tan pasional o tal, pero es que me he vaciado. Ya me he vaciado. Es decir, he hecho lo que tenía que hacer cuando lo tenía que hacer. Entonces, no lo echo de menos. Y fue difícil. Quizás no fue tan difícil porque enseguida me enrolé como entrenador. Y al final el día a día sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces no lo he echado, no me ha dado tiempo, digamos, a echarlo de menos, ¿sabes? Y ahora pues disfruto de transmitirle a los chicos toda la experiencia, ¿no? que he ido ganando en este tiempo. Y no me fue difícil, te lo prometo que fue algo... Me vino muy bien el tocar la isla, por mucho que la salida de Baleares para mí fue muy dolorosa. La verdad que fue algo, yo creo que ha sido la peor de mi vida, porque vine con una ilusión tremenda, porque después de tantos años fuera quería por lo menos estar, pero no pudo ser, ya está, no fue. Y ya ahí ya perdí la ilusión un poco por el fútbol. Ya dije no. Y luego es verdad que en el Poblense ya estaba en otra parte de mi vida, ¿no? De hecho, intentaba también ayudar a la gestión del vestuario con el míster, joder, y hostia, y al final te lo agradecen. Yo me acuerdo que yo era el portero titular y joder, Nico era el portero, era mi compañero y joder, él era de Menorca, íbamos a jugar a Menorca y era un gran portero. Hostia, y yo le decía, míster, ¿has pensado en poner a Nico, que está su familia, tal? Y al final Pep eso siempre me lo agradecía, ¿sabes? Y son cosas que con los años te das cuenta que, joder, son detalles que cuando estás en esa situación y tal, tienes las dos opciones, ¿no? El querer ser el veterano y joder al vestuario y putear a los jóvenes, que también es muy común en la gente mayor, o todo lo contrario, querer ayudar, ¿no? Y yo creo que en ese rol me veía bien y bueno, y lo disfruté también desde la ayuda, ¿sabes? Desde el querer ayudar a los chavales jóvenes. Luego, verdad, que me encantaba competir y tal. Y es un año que yo lo guardo con cariño. Lo guardo con cariño. Estaba más cerca de mi retirada, evidentemente, y lo guardo con cariño. Y luego ya pues no me dio tiempo a echarlo de menos. Pero a veces lo pienso y no me achaco nada. No me echo nada en cara. No me echo nada en cara, la verdad. Y eso es importante. Cuando lo dejas vacío es importante. ¿Y qué diferencias notas entre vivir el fútbol como jugador a estar en los banquillos? Mucho. De hecho, a lo último ya de mi carrera ya los entrenadores los veía con otra perspectiva. Y ahora que estoy dentro, mucho respeto, tío. Mucho respeto. Son muchas cosas. Y mira que yo soy una pieza del entrenador. Soy entrenador de porteros, pero hostia, yo lo veo con Julián, lo vi con Gustavo. Luego hablas con entrenadores y mucha responsabilidad. Sobre todo, yo te puedo hablar más de como filial, porque la etapa filial es muy complicada, o son chicos de una temprana edad y tienes que gestionar muchas cosas que hay cosas que se dan por hecha y no, tienes que hacer hincapié. Son muchos detalles. Si pones a uno, si pones a otro, pero si lo pongo, hostia, pero es que este se me va a caer por gestión, por tal, son muchos detalles en la cual es difícil, pero bueno,
Ahora, como digo yo, ayudar desde la otra parte, y la verdad que en la parte que me toca disfruto mucho. El tema de entrenamiento de campo me encanta, el tema del entrenamiento de campo me encanta, el tema del despacho lo llevo peor. Yo soy verde, como digo yo, pero bueno, tienes que hacer cosas también, analizar. Y bueno, y en definitiva, como digo yo, siempre lo diré, igual cae mal esta frase, pero para mí el fútbol es de los futbolistas, y los entrenadores estamos para ayudar, para guiarles, para darles ese empujón que necesitan, el estar también cerca de él en los momentos difíciles, porque cuando todo va rodado es muy fácil, pero cuando, joder, hay un chico que se ha quedado fuera de la convocatoria, o se ha lesionado de larga duración, o oye, pues preocuparte, o un chico que nunca había salido de casa y ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Has encontrado casa? ¿Necesitas algo? Son detalles que muchas veces el fútbol lo deja pasar, y al final, para mí, el trato es lo que yo más valoro en un entrenador. Y cuando yo jugaba, lo que más valoraba era el trato. Entonces, por suerte lo he vivido como jugador y ahora lo estoy viviendo como entrenador, que el haber sido futbolista no tiene la verdad absoluta, ni mucho menos, ¿no? Pero ayuda y, joder, y te pones en la piel del futbolista, ¿no? Y que luego somos unos cabrones, porque somos unos egoístas, le intentas dar la explicación, intentas hacer ver por aquí, y él te dice que sí, pero dice, no me cuentes películas, no me has puesto hoy y estoy cabreado, y le intentas hacer, no has jugado por esto, porque entendíamos que el partido demandaba otras cosas, que no, que yo quiero jugar. Pero bueno, siempre va bien tener un trato cercano, y bueno, y ahora pues estoy en ese rol, ¿no? Sobre todo, pues ahora el que juega lo tengo contento, el que no juega está más cabreado, los lunes el portero que no juega pues está puteado porque no ha jugado, pues ahí es donde está la parte humana, ¿no? Es decir, dale, venga, dale, ayúdalo, no sé, dale cariño, ¿sabes? No son como mis hijos, evidentemente, ¿no? Pero ese cariño, ese empujón, o a lo mejor el hablarle un día duro y decirle, es que por aquí no vas bien, y le tienes que hablar duro y saber en qué momento, pero son muchas cosas que cuando jugabas, llegabas, entrenabas y te ibas. Ahora es, hostia, a ver cómo estará este, cómo estará el otro, cómo gestiono, qué entrenamiento le hago para que haga un buen entrenamiento y no sea un entrenamiento pesado, que no se aburra, que no repita los mismos ejercicios. Son muchos dolores de cabeza, ¿no? que uno tiene, que cuando jugabas, llegabas, te ponías los guantes y aquí estoy, ¿sabes? Entonces, bueno, te cambia. Y también tienes una academia, Sí. ¿Cómo surge la opción de hacer eso? Pues la opción fue, la verdad, que ni me lo planteé, sinceramente. Me fui a cenar con un amigo y su mujer, y su hijo es portero, y me dice, tú tienes que hacer una academia de porteros y tal. Y yo digo, claro, con esto de la psicosis de los padres, que están todos los padres cada 2 por 3, que si líos, que si para arriba, que si para abajo, dije, pues mira, lo primero que pensé fue en los padres, no fue en los niños. Dije, hostia, una academia con los padres y tal. Y yo, bueno, y yo soy muy súper despistado, súper desordenado, soy súper desordenado. Digo, ¿cómo voy a montar yo una academia si necesito los horarios de los campos, de tal? Digo, redes sociales, porque al final hoy en día, redes sociales, tal. Yo soy un poco anti eso, ¿sabes? Y le digo, mira, hacemos una cosa. Le digo, yo me dedico a entrenar. Digo, y tú me llevas todo el tema de redes, horarios, tal. Ah, sí, perfecto, tal, no sé qué. Y empezamos. Y la verdad que le dije, pues si la hago en Calviá, en mi pueblo, tal, sí, tal. Y la verdad es que ha sido algo que a nivel personal ha sido una de las cosas más gratificantes que me ha podido pasar. O sea, te lo prometo, ¿eh? Más allá de, como entrenador te hablo, estar en el Mallorca está muy bien, tenemos una calidad de vida muy buena, unas instalaciones sensacionales, tal. Pero a nivel personal, el poder... Ostras, yo es que ha habido chicos que joder, que he empezado a caer en el suelo en colchoneta, que no sabía ni caer. Digo, hoy tengo que llamar a la ambulancia aquí que se me disloca el hombro. O sea, cosas así, yo he vivido eso, ¿sabes? Y para mí es súper bonito, es súper bonito. El poder ayudar, el ver que un chico, ostras, ver un chico que crece, que mejora, que, joder, ahora mismo tengo uno que se ha ido al Villarreal, Javi Ceballos. Otro chico que lo ha firmado el Mallorca. Ostras,
los ves ahí mejorando. Y me da igual, como si juegan en la cuarta categoría del grupo X, me da igual. O sea, yo para mí todos son iguales. Y solo quiero mejorarles. Y la verdad es que muy contento. La verdad es que muy contento y estamos mejorando mucho, la gente está muy contenta. Lo que más valoro es la gente que empezó conmigo y la gente que se ha ido. O sea, me atrevo a decirte que 2 o 3 clientes por circunstancias, horarios y demás. Y eso para mí es lo más bonito, ¿no? Que gente que empieza contigo y que sigan contigo, pues se valora porque eso quiere decir que hacemos las cosas bien. Evidentemente nos equivocamos, somos personas, pero ha sido algo también muy importante para mí, la verdad. Y llegando ya un poco al final ya, ¿cuál dirías que ha sido tu mejor momento y tu peor momento deportivo? Mi mejor momento, el ascenso a Primera División con el Villarreal. Creo que estuve a nivel personal muy bien, a nivel futbolístico tuve un nivel muy bueno, y el peor para mí fue el Baleares, pero con mucha diferencia. Mira que he aguantado cosas, pero lo que he visto allí es una locura. Y si te tuvieses que mojar y quedarte con un solo entrenador de toda tu carrera, ¿cuál sería? Marcelino. ¿Cuál ha sido el partido o el momento que te haya marcado más en tu carrera? Hombre, el último partido de Liga contra el Almería, ese partido es que se me ponen los pelos de punta aún. Fue, imagínate, una ciudad detrás, el equipo de tu pueblo, el equipo que te ha visto de niño, que te vengan trabajadores llorando que si no subes se quedan sin trabajo, pues tú imagínate la presión que teníamos nosotros. Es que es más presión que ganar un título. Ganar un título, bueno, sí, es un título, pero es que eso era ya la supervivencia de muchas personas. Y al final, porque el que te viene de Noruega a firma por el Villarreal y dices, bueno, pues vengo, si ascendemos bien y si no, pues me voy al equipo de mi ciudad y ya está. Pero yo y muchos más, pero te hablo de mí, que hemos estado... Por ejemplo, me vino la chica de la que me limpiaba la ropa de la residencia y me dice, es que si no subimos me largan. ¿Sabes? Cuando te ha llevado así. Pues claro, te impacta porque tú no eres consciente, tú estás en esa burbuja. Fue un partido de mucha tensión donde toda la semana se hablaba del partido y nosotros llegamos remando, es que ganábamos un partido, es que no disfrutábamos. Porque es que era ganar. No quise, bueno, va, ganas uno, empatas uno, ganas, empatas, pierdes. No, era ganar. Es que ganábamos y es que no disfrutábamos. No disfrutábamos de la victoria. Y fue un año súper exigente, pero a la vez muy gratificante. Y el premio fue la hostia. ¿Y qué consejo le darías al Juan Carlos de 18 años? Pues que disfrute, que mejore cada día, que se preocupe en mejorar, que no se preocupe, que no se frustre, que no le eche la culpa al entrenador porque no juega, que se centre en uno mismo, y que su preocupación sea mejorar, que lo que no está en su mano que no se vuelva loco y sobre todo eso, de verdad, y que dé su 100% cada día, independientemente esté mejor o peor. Que al final juegan 11 y la diferencia entre el que juega y no juega es esa, es nada. Circunstancias, momentos del equipo, muchas cosas que no están a su alcance. Y que podría jugar, seguro que sí, pero a veces el jugar o no jugar nos hace ver las cosas de una manera o de otra. Y hay que ser más frío en eso. ¿Y cuáles son tus objetivos como entrenador de porteros? ¿O pasar a ser entrenador? Bueno, de momento ya formándome estoy, seguir formándome. Y no tengo ni prisa ni un objetivo. Buah, yo solo quiero estar ahora donde estoy bien. Por lo menos sé que mi academia la mantengo porque es algo que es ya a nivel personal. Y el tema de entrenador de porteros, centrarme en el día a día y el querer ayudar en el ahora. Después, no tengo un objetivo claro ni me voy a poner objetivos porque en esto del fútbol sabes que se te cambia todo tan rápido. Me centro en el ahora, sinceramente. Vale. Y ya, última pregunta. Si tuvieses que hacer
un 11 con futbolistas que has compartido vestuario, ¿cuál sería? Hombre, yo en portería, Me lo pone muy difícil porque he tenido suerte de jugar con muy, muy buenos futbolistas. Pero bueno, me voy a poner yo en portería, evidentemente. Mario Gaspar, lateral, Capdevila, Mateo Musacchio, Gonzalo Rodríguez, Marcos Sena, Bruno Soriano, Cani Cazorla, Giuseppe Rossi Nilmar. Vale, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias, Juan Carlos, por venir y por apoyar el proyecto. Muchas gracias a vosotros.